Muy buenas noches. ¿Están contentos hoy? Qué bueno, yo también me siento muy feliz de estar nuevamente para abrir juntos la palabra de nuestro Dios. Hoy tuve una bonita experiencia. Me saqué una foto con la carreta más grande del mundo. Estuvimos en Sarchí pasando unos momentos muy gratos con dos lindas familias allí y ellos están con nosotros aquí en esta noche también. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Les invito a los que puedan acompañarme a ir de rodillas en reverencia por nuestro Padre Celestial, y los que no puedan arrodillarse, inclinen sus rostros allí donde están. Amantísimo Padre y Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Con cuánto gozo y alegría nos postramos ante tu presencia, reconociéndote como un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios de milagros, así como hemos escuchado en la alabanza en esta noche. Y humildemente te pedimos que hagas el milagro en nuestra vida, el más importante de todos, el transformar nuestro ser, nuestro carácter, el darnos una nueva vida en Cristo para que podamos llegar a ser a la imagen y semejanza de nuestro Salvador. También te pedimos por aquellos que en esta noche han venido deseosos de escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, que podamos ver, así como cada noche entregas a ti conversiones a este bendito Evangelio de salvación. Y ahora, al abrir las páginas de tu santo libro, pedimos la iluminación del Espíritu Santo para trazar correctamente la palabra de verdad. Te pedimos también la inspiración en nuestros corazones de ese mismo Espíritu para que aplique a nuestra vida estos mensajes y que podamos decir verdaderamente: Dios me habló en esta noche, y danos un corazón dócil para aceptar tu mensaje y un espíritu dispuesto para ponerlo por obra. Me encomiendo a ti, Señor, y te pido que me uses según tu infinita misericordia para transportar por este medio humano finito el mensaje infinito que viene del cielo. Te lo pido sin merecerlo, por los méritos preciosos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hemos venido estudiando juntos durante toda esta semana los maravillosos temas del santuario, tanto el santuario terrenal, pero sobre todo lo que esto significa en la realidad de nuestra redención, el santuario terrenal como símbolo y figura del santuario celestial. Hemos estudiado hasta ahora el servicio diario del santuario, los templos de Dios, el sistema de sacrificios, y hemos visto también las fiestas del santuario y su significado en el plan de redención. Anoche terminamos viendo la cuarta fiesta de las grandes solemnidades que se celebraban, y en realidad el santuario, con todos sus servicios y sus solemnidades o fiestas solemnes que se realizaban, prefiguraban el gran plan de redención. Las 7 fiestas del santuario representaban los 7 grandes eventos en ese plan de redención. Déjenme leerles, para dar inicio en esta noche, una cita del libro El conflicto de los siglos.
la página 450. Para aquellos que no tienen este libro, El conflicto de los siglos, este servidor lo considera, después de la Biblia, el libro más importante para leer en la vida espiritual, especialmente en este tiempo del fin, en preparación para la venida del Señor, que cualquier otro libro. Después de la Biblia, El conflicto de los siglos debe ser el tesoro más apreciado por ustedes. Es un libro maravilloso, especialmente los últimos 15 capítulos hablan de lo que está pasando hoy en día, de lo que todavía falta por suceder antes que veamos a nuestro Salvador venir en las nubes del cielo. En la página 450 de este libro, justamente en un capítulo titulado Profecías cumplidas, se refiere así con respecto a las fiestas del santuario. Dice: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Y esto nos sirve de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. La Pascua prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo declara en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua, el día después del sábado, era figura típica de la resurrección de Cristo. La Pascua, su muerte. Las primicias, su resurrección. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo resucitarán en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de redimidos que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Y ahora viene una declaración muy significativa. Dice, estos símbolos, las fiestas del santuario, se cumplieron solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo señalado en la fiesta típica. En otras palabras, Cristo no solo murió como Cordero Pascual, estaba prefigurado en la muerte del Cordero, pero murió en la misma fecha en que se mataba el Cordero Pascual, en el día 14 del primer mes de Nisán, a la misma hora que se inmolaba el Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios expiró en la cruz del Calvario, sacrificado por nosotros. El mismo día que se comía el pan sin levadura que representaba su cuerpo, el cuerpo de Cristo estaba en la tumba. Y al día siguiente del sábado, el mismo día que el sacerdote mecía la gavilla con los granos nuevos para presentarla delante del Señor para que sean aceptos delante de Él, en el mismo día de las primicias Cristo resucitó de los muertos. Y a la hora que el sacerdote mecía la gavilla, Cristo se presentó ante el Padre para presentar las primicias de los que resucitaron con Él, para ver si su sacrificio había sido acepto delante del Padre. Estos símbolos se cumplieron no solo en el acto que prefiguraban, dice aquí, el acontecimiento de lo cual eran profecía, pero también en la fecha exacta señalada por
la fiesta. El día 14, sigue diciendo el conflicto, página 450, el día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día, a la misma hora y el mismo mes en que por 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma noche fue aprehendido por manos impías y fue crucificado e inmolado a la misma hora que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día como primicias de los que durmieron. ¿Cuál ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo cuerpo vil será transformado y será hecho semejante al cuerpo de su gloria? Cristo cumplió la fiesta de las primicias, no solo en lo que estaba prefigurado, sino también en la fecha exacta de la fiesta. Hasta ahora es lo que hemos visto. Anoche vimos el Pentecostés y vimos que nuevamente, 50 días más tarde, en la misma fiesta, fue cuando Cristo fue entronizado en el santuario celestial, fue ungido como sumo sacerdote, se inauguró el santuario celestial, se ungió todo el santuario para dedicarlo para el servicio a Dios, y Cristo, ungido como sumo sacerdote, comenzó a oficiar en el santuario celestial, en el lugar santo. Ahora viene el parrafito por el cual he leído esta cita. Bueno, por dos propósitos. La primera, porque nos sirvió de repaso hasta lo que hemos visto hasta el momento, de lo que hemos visto hasta el momento. Pero ahora viene el párrafo que en inglés diríamos el punchline, o sea, el tiro en el blanco, o sea, lo más importante. Dice así: de la misma manera como los símbolos de primavera se cumplieron en la fecha exacta, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento, las fiestas de otoño, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Las fiestas de la primavera, que representaban su primera venida a esta tierra, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su entronación a la diestra de Dios, se cumplieron en la fecha exacta. Las fiestas relacionadas con su segundo advenimiento, los últimos 3 grandes eventos del plan de redención, también deben cumplirse en la fecha señalada. Sigo leyendo. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, Yom Kippur, caía en el 10º día del 7º mes judío. Levítico capítulo 16. Y aquí lo cita. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Hoy vamos a estudiar sobre eso. Vamos a estudiar de la fiesta del Yom Kippur. Son 3 fiestas del otoño. Y si vamos a la diapositiva número 7,
Allí están las fiestas de primavera que ya hemos visto, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Luego la diapositiva número 8 nos presenta la fiesta del Pentecostés, la entronización de Cristo, el ungimiento de Cristo. Ahí las ven, las acaban de pasar. Y ahora la fiesta del verano, el Pentecostés, la entronización de Cristo, el ungimiento de Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Y por eso aprendimos ayer, el Espíritu Santo fue derramado sobre sus seguidores aquí en esta tierra. Pero vamos entonces ahora a las fiestas de otoño. Al igual que las fiestas de primavera, que eran 3, las fiestas de otoño también eran 3. La fiesta primera del otoño, en el 7º mes, al primer día del mes, era el sonar de las trompetas. En el primer día del 7º mes se hacía sonar solemnemente las trompetas. ¿Y por qué se hacía sonar las trompetas? Anunciaba que había llegado el mes séptimo y que en ese mes iba a ser la solemne fiesta del Yom Kippur, o la purificación del pueblo del santuario, el día de expiación. Y recuerden que era tan solemne ese día, como ya estudiamos, que el que no se presentaba en el santuario y no afligía su alma era cortado del pueblo de Dios. Antes de entrar a explicar esto más en detalle, y lo vamos a leer en Levítico, capítulo 16, aprendimos nosotros que a diario los sacerdotes recibían la confesión de los pecados del pecador sobre la cabeza de un animalito. El pecador colocaba sus manos sobre el animal, confesaba su pecado y así lo transfería al animal. El animalito inocente, que nada había hecho ni culpa tenía, ahora era pecador, porque cargaba los pecados del pecador, que habían sido confesados sobre la cabeza de la víctima inocente. Todo un símbolo de Cristo que cargó nuestros pecados. Entonces el animalito tenía que ser muerto, degollado, y el sacerdote tenía que tomar la sangre del animal, llevarlo dentro del santuario y frente al velo tenía que rociar 7 veces con el dedo de la sangre sobre el altar del incienso y tocar con la sangre que mojaba en su dedo los 4 esquineros del altar del incienso, que tenían 4 cuernos de oro, y allí se mojaba la sangre. Detrás del velo estaba el arca del pacto, que contenía la sagrada ley de Dios que había sido transgredida por el pecador. Y así el sacerdote decía: aquí está la sangre que paga por el pecado, aquí está la vida en sustitución por la vida del pecador. Al terminar ese ritual, el sacerdote salía y le decía al pecador: tus pecados han sido transferidos al santuario. Hay registro de tu confesión en la sangre derramada en el santuario. Ya tus pecados no los cargas tú, están en el santuario. De igual manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios ahora, ya que Cristo murió por nosotros, Cristo intercede por nosotros. Nuestros pecados son quitados, ya no cargamos esa culpa, pero queda un registro en el santuario celestial de que hemos confesado esos pecados. En el libro de memorias que está en el cielo, en el templo del cielo, se anota cada pecado que fue confesado. El pecador queda libre, pero el pecado
confesado, aunque ha sido perdonado del pecador, hay un registro de ese pecado confesado en el santuario celestial. ¿Por qué si cada día los sacerdotes llevaban la sangre y hacían la expiación por el pecado, se necesitaba un día especial de expiación? Porque si ya los pecados habían sido confesados, había que tener un día al año donde el sacerdote volvía a hacer expiación por el pecado a través del animal sacrificado para limpiar al pueblo de todo el pecado. Hoy vamos a aprender sobre eso. Vamos a aprender que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ya no cargamos la culpa del pecado, pero los pecados quedan registrados en el libro mayor del cielo. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, confiando en ese cordero y en esa sangre expiatoria, cuando llega el día del juicio, eso es lo que significa Yom Kippur, día del juicio, día de expiación, esos pecados serán borrados para siempre del registro en el cielo. Y usted dice, pero ¿y cómo? ¿No son borrados cuando yo los confieso? Bueno, son quitados de mi vida, pero no son borrados del registro, y les voy a explicar por qué. Vamos a leer un pasaje para entender esto. En el libro de Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 33. Dice, comenzando en el versículo, bueno, todo el capítulo habla de el pecado y cómo puede ser quitado de nosotros. Pero en el versículo 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele o que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por sus justicias el día que pecare. Cuando yo le dijere al justo, de cierto vivirás. Escuchen bien. Cuando yo le dijere al justo, de cierto vivirás. El justo es el que ha sido justificado, perdonado por la sangre de Cristo o la sangre del Cordero. Y él, confiado en su justicia, o sea, ahora ya soy salvo, ya soy libre del pecado, confiado en su justicia que ha recibido, hiciere iniquidad, otra vez se volviere a lo malo, todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Si yo después de conocer a Cristo y haber sido limpiado y purificado por la sangre de Cristo, me vuelvo atrás, le doy la espalda y vuelvo otra vez al camino de pecado, ¿qué pasa con los pecados que yo confesé? Dios es justo
Y porque Dios respeta el libre albedrío de cada individuo, por eso es que nuestros pecados no son eliminados y borrados del santuario. Mientras yo tengo vida, tengo oportunidad de arrepentimiento, pero también tengo oportunidad de rebelión. Y si yo después de haber conocido a Cristo, me rebelo contra Dios y digo, ya no me interesa el camino de Dios. Es más, todo eso que yo hice de bautizarme, de convertirme, de venir al santuario celestial, a confesar mis pecados a Cristo, lo aborrezco. Quiero seguir mi vida de libertad sin Cristo, sin Dios, sin nada. Dios no te puede obligar. Tú escoges. Y si tú escoges el mal camino después de haber hecho justicia, habiendo confesado tus pecados, ¿qué pasa con esos pecados que confesaste? Si ahora dice, ni me importa haberlos confesado, me voy a volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Obviamente, aquí dice, sus justicias que hizo al haber confesado sus pecados no le serán tomadas en cuenta. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, que nos enseña exactamente lo mismo. Por cierto, ya que estamos en Ezequiel 3, terminemos el versículo para entender que también, de la otra manera, es exactamente igual. Si el malo, después de hacer lo malo, se arrepintiere y confesare su pecado, vivirá. Y todo lo malo que hizo no le será tomado en cuenta. Eso dice el versículo 14. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, y la Biblia dice no hay justo ni aún uno. El justo es el que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Ese es el justo. Pero si el justo, después de haber sido sacrificado, justificado por la sangre del Cordero, si el justo se apartare de su justicia, o sea, de la fe en la sangre derramada, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Así que si una persona que fue justificada se aparta y se va a hacer lo malo, de nada le sirvió el haber creído en Cristo, porque ahora lo rechaza. Y si una persona que era impía y no quería saber nada de Dios, y Dios le dice, vas a morir por tu pecado, se arrepiente y confiesa su pecado, no importa cuánto mal haya hecho, Dios no se lo toma en cuenta si él se arrepiente de su mal camino. Vamos a leerlo ahora en el Nuevo Testamento, que está más explícito y más claro, y lo vamos a entender mejor. ¿Por qué Dios no borra el pecado de inmediato, sino que queda un registro de ese pecado en el santuario? Pero luego tiene que haber un día de expiación para limpiar los registros del pecado, como sucedía en el santuario terrenal, que era símbolo del santuario celestial. El pecador confesaba sus pecados, traía un animalito, la sangre se transfería al santuario, pero una vez al año, en el día de expiación, se hacía limpieza de todos los pecados que estaban en el santuario y eran quitados y borrados. Eso representaba el día del juicio final.
Y déjenme decirles antes de leer el versículo que hay muchas personas hoy en día, el mundo cristiano evangélico cree, y me refiero a evangélicos de casi todas las denominaciones, bautistas, pentecostales, creen que si tú crees en Cristo, confiesas tus pecados, te entregas al Señor y te bautizas, ya eres salvo. Y yo creo, como ya vimos antenoche, que si invocamos el nombre del Señor y nos arrepentimos, ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si después de que yo conozco a Cristo y me he librado de las contaminaciones del mundo, porque creer en Cristo no es solamente decir de dientes para afuera, creo en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, Cristo no solo te perdona, te limpia de pecado, te da un nuevo corazón. ¿Qué no estudiamos esta semana? A menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Cristo te cambia, te transforma. Romanos capítulo 6, el que ha muerto al pecado, ¿cómo pues continuará viviendo en el pecado? Si yo he muerto a través del bautismo a la vida pecaminosa, ¿ahora cómo voy a seguir pecando? Dice Pablo, no. El que ha muerto ya no puede vivir bajo la condenación del pecado haciendo lo mismo. Miren cómo sigue diciendo este texto de Pedro. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El que ha conocido al Señor y se vuelve otra vez al mundo es como el perro que vomita y después va y lame su propio vómito y se lo vuelve a tragar. Y si nos da asco eso, así mira el Señor al cristiano que, habiéndose librado de las contaminaciones de este mundo, habiendo vencido por la gracia de Cristo, ahora se vuelve atrás otra vez. Viene a estar peor que antes. ¿Por qué peor que antes? Porque a lo menos antes, cuando estaba en el mundo y no conocía al Señor, había esperanza que al conocerlo se convertiría, abandonaría el pecado y viviría una vida para Dios. Pero ¿y ahora que ya conoce al Señor? ¿Y ahora que ya se bautizó? ¿Y ahora que ya sabe que el Señor Jesús tiene poder para librarlo? Y se vuelve atrás a revolcarse otra vez en el barro de la inmundicia. ¿No es peor que antes? A lo menos antes no conocía, pero ¿y ahora que conoce? ¿Qué va a tocar su corazón si ya fue ablandado por el Espíritu Santo una vez y ahora endureció su corazón? ¿Saben ustedes cuán difícil es volver a traer a los caminos del Señor a un alma que se ha rebelado contra Dios? Difícilmente alguien que ha gustado la benignidad del Señor, ha sido perdonado y librado y lavado por la sangre de Cristo, puede ser renovado otra vez para arrepentimiento. Por eso el santuario nos enseña que aun cuando nuestros pecados son perdonados y transferidos a la víctima inocente,
que es Cristo, que pagó por nuestros pecados, ese pecado era transferido al santuario. La Biblia nos enseña que hay libros en el cielo, donde están los registros de nuestros pecados, pero también de nuestras justicias, o sea, de los pecados confesados. Pero también la Biblia nos enseña que hay un día del juicio. Y en el día del juicio se va a mirar el registro. Nadie se va a perder por los pecados que cometió si se arrepintió de ellos. No importa cuán grandes y terribles sean sus pecados, y no importa si aún después de haberse convertido, tropezó y cayó, pero se arrepintió, confesó su pecado y se aferró a esa sangre preciosa de Cristo, nadie se va a perder por sus pecados. Si nos perdemos va a ser por los pecados no confesados, de los cuales no nos hemos arrepentido y que no queremos dejar. Lo que te pierde es la rebeldía contra Dios. Aún en el Antiguo Testamento había diferencia entre pecado y pecado. Y algunos no entienden algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, allí mismo donde estamos, después de Pedro, sigue la epístola del apóstol Juan, 2 hojas más adelante, primera de Juan capítulo 5. Y hay algunos que no entienden esto que vamos a leer ahora. Dice primera de Juan 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y usted dice, ¿cómo? Entonces, ¿hay distintos niveles de pecado? Aquí dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y tú me dices, pero pastor, yo pensé que todo pecado es de muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo que hay pecado no de muerte? Muy sencillo. El pecado no de muerte es el pecado del cual yo me arrepiento y lo confieso y me aparto de él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me cubre de todo pecado. Aleluya. Pero el pecado del cual yo no me arrepiento, ni lo confieso, ni me aparto de él, no puede ser perdonado. Ese pecado te va a llevar a la destrucción mientras tú no te arrepientas. El sabio Salomón dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué? Se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados lo sigue haciendo y no los quiere dejar. Lo encubre, lo niega, lo tapa, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuál es el pecado entonces que es de muerte? El que no se confiesa, el que no se arrepiente de él, el que no lo abandona, ese es pecado de muerte. Pero todo otro pecado le será perdonado al hombre. Vamos a leerlo en palabras de Cristo ahora. Estamos estudiando algo muy interesante en esta noche. Muy interesante. En palabras de Cristo, Mateo capítulo 12, nuevamente hay mucha gente que no entiende este pasaje y dice, ¿no será que yo cometí ese pecado? Y que mejor que ya ni oren por mí porque ya yo cometía el pecado. No, porque ahí dice que si es pecado de muerte, dice Juan, no hay que ni orar por él.
¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Miren, Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Noten ustedes lo que dice. Todo pecado puede ser perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Aún tú puedes blasfemar contra Cristo y te puede ser perdonado. Así dice. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Obviamente si se confiesa, si se arrepiente. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No hay perdón para el que blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Pero si yo endurezco mi corazón contra la obra del Espíritu Santo y digo, no quiero, no me importa lo que me digas, y el Espíritu Santo sigue hablando a tu conciencia y tú endureces tu corazón como una concha y dices, no voy a dejar de hacer esto, y el Espíritu Santo te sigue hablando y tú no quieres arrepentirte, llega el momento que cruzas el punto de no retorno. Se hace un callo en tu conciencia y ya no escuchas la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a ser perdonado si no te arrepientes? Habiendo dicho esto, vamos a leer otro pasaje en el Antiguo Testamento que muestra los dos tipos de pecado, el de muerte y el no de muerte. En el libro de Números. Miren qué interesante. Números en el capítulo 15. Estas son las leyes sobre las ofrendas sobre el pecado. Dice en el versículo 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá días. ¿Cuándo se comienza a contar? Porque sabiendo cuándo se comienza a contar, podemos saber cuándo sería la purificación del santuario. Bueno, esta misma profecía le fue explicada a Daniel, solo que la parte de las tardes y mañanas él no la entendió. Los versículos que siguen de Daniel en el capítulo 8, viene el ángel Gabriel, versículo 16. Vamos a leer, leímos hasta el 14, vamos a leer el 15 también. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
y oí una voz de hombre de entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El ángel Gabriel fue enviado para explicarle a Daniel la visión. Vino cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo era la visión de la purificación del santuario? Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, me hizo estar en pie y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y ahí le sigue explicando toda la visión, que no la leímos en esta noche, porque comenzamos leyendo desde el versículo 9. Desde el versículo 1 comienza la visión del macho cabrío, comienza la visión del carnero con 2 cuernos, y el ángel se le explica. Pero entonces habla de este cuerno pequeño y dice sobre el cuerno pequeño, versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El cuerno pequeño, el papado, iba a hacer prosperar el engaño. En su corazón se engrandecerá, se hará grande él, se creerá que es como el mismo Dios, y sin aviso destruirá a muchos, la Santa Inquisición, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo mismo, haciéndose pasar como si fuera el mismo Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas que se te ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La parte de la visión que Daniel no entendió fue la de los 2300 días. Todo lo demás el ángel se lo explicó, pero los 2300 días no le explicó, y Daniel estaba espantado y no la entendía. O sea, hasta se enfermó porque no entendía la visión. En el capítulo que sigue, el ángel Gabriel es enviado otra vez para explicarle la visión de los 2300 días. Y esto es lo que vamos a estudiar mañana. Solamente les voy a presentar el texto sin explicarlo, para que vean cuán impresionante es esto. Dice el versículo 20. Aún estaba hablando, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, y ahora comienza a hablar de tiempo específico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén, para hacer todo esto que leímos, para traer la justicia,
para poner fin al pecado, para ungir al Santo de los Santos y varias cosas más. ¿Cuántos son 70 semanas? ¿Cuántos días hay en una semana? 7. ¿Cuántos días hay en 70 semanas? 7 por 70 son 490. De los 2300 días, los primeros 490 estaban señalados, apartados, cortados para el pueblo judío y para lo que acabamos de leer. No lo voy a explicar esta noche. Solo les estoy presentando lo que vamos a ver mañana, la profecía de las 70 semanas y de los 2300 días. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. ¿Cómo se iba a poner fin al pecado? Con la muerte de Cristo. Expiar la iniquidad. ¿Cómo se iba a expiar la iniquidad? Con la muerte de Cristo. Para traer la justicia perdurable. ¿Cómo iba a venir la justicia perdurable? Con la muerte de Cristo. Para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Cómo iba a ser ungido el Santo de los Santos? Como ya estudiamos el día de Pentecostés, iba a ser ungido el Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¡Wow! ¡Qué el Mesías cuando iba a morir! Y ya nosotros vimos que tenía que morir en un día de Pascua, en un 14 del primer mes de Nisan, a las 3 de la tarde. ¿Pero en qué fecha? ¿En qué año? Ah, aquí está la fecha. Se comienza a contar desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Pasan 7 semanas, 62 semanas y después se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y en el versículo 27, y por la otra semana, 7 y 62 son 69, queda una para las 70. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio de animales. El sacrificio por el pecado y la ofrenda cesa a la mitad de la semana última con la muerte de Cristo. La fecha exacta para la muerte de Cristo se da en esta profecía. Y obviamente, también para la purificación del santuario está en la misma profecía, porque de esos 2300 días, las primeras 70 semanas, 490 días, son para la muerte de Cristo. Y luego, 2300 se cuenta para la purificación del santuario. Esta profecía nos muestra el cumplimiento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vimos las fiestas de primavera, la Pascua, panes sin levadura y primicias. Vimos que se cumplieron en la fecha exacta señalada por el santuario, pero no se nos decía en qué año. El año está en esta profecía. El día, el mes y la hora están en las fiestas del santuario, pero el año está aquí determinado. Y mañana al ver las 70 semanas vamos a sacar la cuenta y contar para que nos dé el año exacto en que Cristo tenía que morir. Déjenme decirles, los judíos que no creen que Cristo es el Mesías verdadero y están esperando todavía que venga el Mesías, no pueden explicar esta profecía. Porque la profecía da la fecha exacta cuando el Mesías se le iba a quitar la vida. Y cuando usted saca la cuenta, en el mismo día, en el mismo mes y en el mismo año,
se le quitó la vida al Mesías por el pueblo judío. Y ahí quedan en evidencia que el verdadero Mesías a quien le quitaron la vida era el Señor Jesucristo. Y Él cumplió la profecía. Los judíos, cuando usted le enseña esta profecía, si son sinceros, aceptan que Cristo es el verdadero Mesías que tenía que venir. Y mucho más vamos a ver mañana. Vengan preparados, traigan un cuaderno, traigan lápiz para anotar, hacer el diagrama, porque vamos a poner el diagrama para que ustedes vean el cumplimiento exacto de esta profecía. En esta noche hemos visto cuán importante es el tema del pecado para Dios. Cómo el pecado ensucia el universo, cómo el pecado ensucia el santuario y también ensucia el santuario celestial en el cielo, donde se hace el plan de redención. Por eso Cristo tuvo que morir para saldar nuestro pecado, pero Él tiene que limpiar el pecado del universo. ¿Por qué tiene que haber un juicio? Para vindicar el carácter de Dios. Porque Dios fue acusado ante la corte celestial por Satanás. Y a través del juicio se va a demostrar que Dios es justo y que los que se perdieron no porque Dios no quiso salvarlos, sino porque ellos escogieron seguir en rebeldía. El juicio antes de la venida de Cristo va a demostrar ante todo el universo la justicia de Dios, que los que se salven se van a salvar porque escogieron ser lavados con la sangre de Cristo, porque creyeron en la sangre de Cristo para limpiarlos del pecado, porque confesaron sus pecados, se arrepintieron y la sangre de Cristo los limpió. También va a demostrar ante el universo el juicio que los que se perdieron porque no quisieron recibir el perdón que Cristo hizo posible por su muerte en la cruz. Nadie se va a perder por sus pecados. Escuchen bien. Usted dice, ¿cómo, pastor? Si hemos visto que el pecado es lo que nos va a perder. La muerte de Cristo hizo provisión para que todos los seres humanos seamos perdonados y limpiados. Si nos perdemos no es porque Dios no quiso perdonarnos, es porque nosotros no quisimos aceptar el perdón. Lo ilustro con esta historia. Hace años atrás, un hombre en el estado de California, cerca de San Francisco, cometió un crimen. En medio de un juego de naipes, afectado por la bebida, se enojó y le quitó la vida a su mejor amigo. Lo mató. Fue sentenciado, se demostró que él era el culpable y fue sentenciado a la pena capital que todavía existía en el estado de California, a la silla eléctrica. Fue puesto en la prisión de mayor seguridad esperando la condena. En esa época la cárcel de mayor seguridad, la prisión estaba en San Quintín, cerca de San Francisco, en una isla, la isla de Alcatraz, en la famosa prisión de San Quintín. Hoy en día es museo, pero en esa época era la prisión. Este hombre estaba esperando el día de su condena. La gente que lo había conocido comenzó a preocuparse porque iban a quitarle la vida a este hombre, que era padre de familia, tenía hijos, tenía esposa. Y es cierto que había matado a su mejor amigo. Pero la gente comenzó a pedir que se le conmutara la pena. Firmaron peticiones al gobernador de California pidiendo que le perdonara su delito. Hasta la misma viuda escribió una carta al gobernador diciendo, ¿de qué sirve que otra vida más sea cortada? Ya la vida de mi esposo se acabó y dejó hijos sin padre. Y ahora se va a quitar la vida a otro hombre que también tiene hijos.
Yo como viuda del que fue asesinado pido al gobernador de California que le perdone la sentencia. Es cierto que mató a mi esposo, pero es cierto que lo hizo ofuscado por el alcohol. No es un hombre criminal, es un hombre de familia. Perdónele la vida. El gobernador recibió tantas y tantas y tantas peticiones pidiendo el indulto y él tenía en su mano el poder de perdonarlo. Iba poniendo las cartas en un canasto al lado de su escritorio y se llenó el canasto y se llenó otro canasto. Todas las cartas pedían que se le perdonara la vida. Finalmente el gobernador decidió investigar más el asunto y decidió darle la carta del indulto. Él mismo firmó el perdón. Decidió perdonarlo. Estaba en su prerrogativa hacerlo como gobernador del estado de California. Escribió la carta, la selló, se la puso en su saco y se dirigió él personalmente a entregarle la carta del perdón a este hombre en la prisión. Para llegar allí tenía que ir en un bote, era una isla. Fue llevado en el bote, llegó a la prisión de Alcatraz, entró por los pasillos, le dijeron dónde estaba el reo y allá se dirigió. Cuando el hombre lo vio venir por las rejas, no lo reconoció como el gobernador de California, pero lo vio vestido de traje y corbata y le dijo, le habían anunciado al preso de que se acercaba alguien muy importante para hablar con él, que lo recibiera. El hombre le gritó, no quiero saber de nada más, déjeme tranquilo. El gobernador le dijo, joven, tengo algo muy importante que decirle, permítame hablar con usted. Por favor, ni se acerque, porque no quiero hablar con usted. Ya tuve bastante religión de niño, déjeme morir tranquilo. Lo confundió con un ministro religioso, porque venía de traje y corbata. Y lo habían visitado muchos pastores en la cárcel. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Déjeme por favor tranquilo, no quiero hablar con nadie. El gobernador se acercó un poco más, metió la mano. Estaba a punto de sacar el sobre cuando el hombre le gritó, si no se sale ya, llamo al guardia, no quiero hablar con usted. El gobernador lo miró, no le dijo más nada, se dio vuelta y por donde había entrado salió. A los minutos más tarde llegó el guardia y le dijo, ¿qué has hecho, animal bruto? ¿No te das cuenta a quién rechazaste? Era el gobernador de California que te venía a traer tu perdón, tu indulto. Oh, qué error tan grande, ¿cómo pude hacer esto? Deme lápiz, papel. Escribió. Ya el gobernador iba de regreso en el barco. Demasiado tarde. Cuando recibió la carta del joven, la miró, la dio vuelta y por la parte de atrás escribió, no longer interested in this case. Ya no tengo interés en este caso. El día que lo fueron a ejecutar, le dieron la oportunidad, como se da a todo el que va a sufrir la pena capital, de decir sus últimas palabras. Se había reunido mucha gente, sobre todo reporteros de periódicos, de medios de comunicación, para estar presente en la ejecución en la silla eléctrica. Y el hombre dijo estas palabras, quiero agradecerles a todos los que se preocuparon por mí, que escribieron cartas al gobernador. Quiero decirles que en este día, si muero, no muero por mi crimen. Es cierto que maté un hombre, pero también es cierto que había sido perdonado de este delito por el gobernador de California. Si hoy muero, quiero que sepan que fue porque me negué a recibir el perdón. La historia
es muy clara y se aplica a todo aquel que alguna vez se pierda. Nadie se va a perder por los pecados cometidos. Si alguien se pierde, será porque nos negamos a recibir el perdón que Cristo hizo posible. Cristo mismo escribió la carta de indulto y la firmó con su propia sangre. Su muerte es suficiente para perdonarnos a todos nosotros. Pero si alguno se pierde, no va a ser por los pecados de los cuales fuimos perdonados por la muerte de Cristo. Será porque nos negamos a recibir el perdón que Cristo nos ofrece. Yo te invito en esta noche a que no endurezcas tu corazón, a que le digas, Señor, quiero ser perdonado. Que confieses tu pecado, que te arrepientas hoy y le digas, Señor, lávame, límpiame con esa sangre, intercede por mí, para que cuando en el juicio tu caso venga ante la corte celestial y se haga la purificación del santuario. Por cierto, mañana vamos a ver que el juicio ya está en sesión y ya comenzó ese juicio. Comenzó por los muertos y va a llegar un momento que se va a juzgar la generación de los vivos, porque hay 7 etapas del juicio investigador. 7 etapas. Si tú habías hecho planes de faltar mañana, mejor hubiera faltado esta noche, porque mañana vamos a estudiar del juicio que se está celebrando en el cielo y de las 7 etapas del juicio. ¿Cuántas etapas dije? Qué interesante, nunca habías escuchado eso, ¿verdad? Está en la palabra de Dios. Yo te invito a que en esta noche le digas, Señor, quiero ser perdonado, quiero confesar mi pecado, para que el día cuando mi nombre comparezca ante el juicio, yo pueda ser totalmente limpiado y perdonado de todos mis pecados por la sangre preciosa de Cristo. Vamos a escuchar un himno en esta noche que nos dice de cuántos se preocupan por nosotros, así como ese hombre. Muchos se preocuparon por él. Pidieron al gobernador. Hay muchos en esta noche que están orando por ti. Están pidiéndole al Dios del cielo que te traiga a sus caminos y a sus pies. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día del arrepentimiento, del Yom Kippur, del día de expiación. Hoy todavía hay sangre expiatoria. Lo que tienes que hacer es arrepentirte del pecado, confesar tu pecado y venir a Jesús para ser limpiado. Ojalá que no endurezcas tu corazón. Si estás con vida, es porque alguien está orando por ti. El adversario, Azazel, el enemigo de las almas, te quisiera ver destruido y que te mueras sin salvación. Si tú pudieras ver las maquinaciones de Satanás, podrías ver que esta misma noche él tiene planeado quitarte la vida. Y no sabes si saliendo de aquí, el diablo no te tiene una zancadilla, un accidente en el cual ya no vas a vivir más. Pero hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que se preocupa por ti. Y ese alguien es Cristo que intercede por ti. Puede ser que alguien de tu familia que te ama, algún hermano que anhela tu salvación, está orando por ti. Esta es tu oportunidad de entregarte al Señor y sellar tu vida con Él para salvación. No postergues tu decisión. Este sábado vamos a tener bautismos. Si el Señor te ha llamado, prepárate, entrégate a Él y sella tu pacto con Él a través del bautismo. Si tienes un ser querido por quien estás orando, pídele al Señor que lo traiga a sus pies antes que sea demasiado tarde. Puede ser que haya alguien aquí en esta hora que ha sido tocado por el Espíritu Santo y que quiere entregar su vida al Señor, que quiere comenzar una nueva vida confesando su pecado, arrepintiéndose y aceptando esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Yo tengo unas tarjetitas que preparé en esta noche. Y estas tarjetitas son para aquellos que desean que oremos por ustedes.
En esa tarjetita dice lo siguiente: mi decisión por Cristo. Hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y tiene un cuadradito donde marcar si esta es tu decisión. Si hoy estás aceptando esa sangre preciosa de Cristo para limpiarte, vas a marcar ese cuadradito. También dice, me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Si esa es tu situación, una vez te entregaste al Señor, pero te apartaste del camino. Hoy leímos que el que reniega de Cristo y no vuelve arrepentido, llega a ser peor que antes. Y la sangre expiatoria de Cristo no lo cubre. El sacrificio de Cristo no lo puede cubrir porque no vuelve a los caminos del Señor. Es tu día de reconciliarte con Él. El tercer cuadradito dice, me deseo prepararme para sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Si este es tu caso y deseas bautizarte, marca ese cuadradito. El otro cuadradito dice, yo ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos de Dios. Si ya tú eres bautizado en otra iglesia, pero quieres unirte con el pueblo que guarda todos los mandamientos, inclusive el Santo Sábado, vas a marcar ese cuadradito. Y el último cuadradito dice, por favor, ore por mí, lo necesito. Si tú tienes un pedido especial de oración, lo vas a escribir en la parte de atrás de esta tarjetita, me lo vas a entregar para que yo pueda seguir orando por ti. Voy a pedir a los encargados que me ayuden a repartir. Todos los que desean una tarjetita levantarán su mano y entonces van a marcar su decisión. Recuérdate que el Señor te está invitando a hacerlo hoy. Si tú quieres que oremos por ti, levanta tu mano. Si quieres prepararte para el bautismo, levanta tu mano. Si quieres reconciliarte con el Señor, levanta tu mano. Si quieres unirte con el pueblo adventista que guarda los mandamientos de Dios, levanta tu mano. Si quieres que oremos especialmente por una situación en tu vida o con un ser querido, levanta tu mano. Me marcas allí los cuadraditos. Puedes marcar uno, puedes marcar dos, puedes marcar todos los que quieras. Y si tienes una petición especial, la escribes en la parte de atrás del papelito, porque alguien estará orando por ti. Mantengan su mano en alto los que quieren una tarjetita, si se las hacen llegar allá en la parte de atrás también, por favor. En la parte de atrás de todo. ¿Podrías hacerle llegar, Jorge, la tarjetita a la persona allá en la parte de atrás de todo? Levanta la mano allá, ¿sí? Gracias, gracias. Vamos a llenar esta tarjetita y luego la vamos a traer a presentarla delante del Señor. Les voy a dar un momentito para que la llenen. Mientras ustedes llenan su tarjetita, hay personas que nos están viendo a través de Biblos TV aquí en Costa Rica. Hay otros que en todo el estado de California están escuchando esta transmisión en esta misma hora que está saliendo en vivo desde San José, Costa Rica, allá en Latin TV 63.5. Hay otros que la están viendo a través del internet. Sabemos que hay personas que aún han de venir aquí porque estuvieron escuchando. Hay una persona que nos escribió desde República Dominicana y está tomando un avión el día de mañana para venir a bautizarse el sábado aquí con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Desde República Dominicana. Hay otros que nos están viendo desde Sudamérica, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Perú. Hay otros que nos están viendo de otros países de Centroamérica y algunos aún de Europa, de Asia, de Australia. Donde quiera que tú estés, si el Señor te está tocando tu corazón, este es el momento de entregarte a Él, de hacer tu decisión en favor de Cristo. No lo postergues. Si quieres ser bautizado este sábado, por favor, marca el cuadradito que dice el tercero, deseo prepararme para sellar mi vida con Jesús a través del bautismo, pero a ese cuadradito, aparte de ponerle una cruz, si te quieres bautizar este sábado, hazle un círculo a ese cuadradito. Y ya yo sé que si le hiciste un círculo, estás haciendo planes de bautizarte
este sábado. Aquí hay más tarjetitas, sí. Si quieres reconciliarte con el Señor, marca allí donde dice, me aparté de Jesús, pero hoy deseo reconciliarme con Él. Si vienes de otra iglesia, pero ahora comprendes que aquí se enseña la verdad y quieres unirte con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, marca allí donde dice, ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos de Dios. Y si tienes un pedido de oración, marca allí. Si tú me ves por la pantalla, aunque no puedas estar aquí y llenar una tarjetita, llama al teléfono que aparece en pantalla. Escríbenos un correo a través del chat o a través de la dirección que aparece en tu pantalla o el número telefónico. Marca, por favor. Queremos orar por ti, queremos saber de tu decisión y ayudarte a poder hacer posible esta decisión. Donde quiera que estés, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, marca tu decisión en esta hora. Vamos a recoger las tarjetitas. Quizás en lugar de que las recojan, voy a pedirle a las personas que llenaron su tarjetita, si ya la entregó no importa, pónganse en pie los que tienen sus tarjetitas y tráiganlas hasta aquí adelante y vamos a orar por ustedes. Acérquense. Todos los que llenaron sus tarjetitas, tráiganlas hasta aquí. Los demás que ya las recogieron, me las entregan por favor y las voy a presentar delante del Señor. Vengan, traigan sus tarjetitas y los que ya las llenaron y las entregaron, vengan hasta aquí para orar por ustedes, por favor. Vamos a orar por ella. Gracias. Manténganse aquí adelante, vamos a orar por cada uno de ustedes. Vengan, vengan. Gracias. Gracias. ¿Está bien? Los que ya entregaron su tarjetita, acérquense de igual manera. Vamos a orar por ustedes. ¡Wow! ¡Qué decisiones más hermosas! Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Deseo prepararme para sellar mi vida con Cristo a través del bautismo. Hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos. Y aquí hay alguien que marcó todos los cuadraditos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay alguien que dice, me aparté de Jesús, pero hoy deseo reconciliarme con Él. Alabado sea su nombre. Vamos a orar por cada uno de estos. Muchas gracias. Gracias. Les invito a postrarnos de rodillas para traer nuestras peticiones delante del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito, glorificado, exaltado, engrandecido sea tu glorioso nombre. En esta hora, Señor, hemos venido delante de ti, tú nos conoces tal como somos. Tú dices en tu palabra, a través de tu Hijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y si estas almas han venido a ti es porque tú los has llamado y ellos no han sido rebeldes a tu llamado. Y tú dices, Señor, que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Recibe, Señor, estas almas. Intercede por ellas. Haz posible, Señor, el perdón y la salvación a través de tu sangre preciosa. Tú has visto cada una de estas decisiones que han sido marcadas en estos papelitos. Tú conoces cada vida, conoces su pasado, conoces su presente, conoces sus debilidades, sus tropiezos, sus desánimos, pero también sabes de su amor por ti y el deseo que tienen de servirte de todo corazón. Recibe, Señor, la confesión de cada uno de tus hijos. Borra nuestras rebeliones, límpianos más y más de nuestro pecado, porque reconocemos nuestras rebeliones. Nuestros pecados están siempre delante de ti. Y reconocemos que hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tu rostro, para que tú te seas tenido por justo en tu juicio
confesamos nuestros pecados para que tú puedas perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Humildemente te pedimos que respondas a la petición de cada una de estas tarjetitas. Hay algunas que se escribieron en la parte de atrás. Hay personas enfermas, hay seres queridos que están enfermos en esta hora. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Hay otros que piden por sus hijos, por sus esposos o esposas que están fuera del redil, que se han apartado de los caminos del Señor, que han endurecido su corazón y no han querido entregarse a ti. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero tráelos a ti antes que sea demasiado tarde. Y a los que han tomado la decisión de sellar su vida a través del bautismo este sábado, prepáralos para que esta decisión sea la más importante en su vida, para que puedan hacer una entrega completa y sin reservas a ti y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia, y tráenos nuevamente mañana, en las horas de tu santo sábado, para que juntos podamos recibir el sábado y podamos gozarnos aprendiendo de esta gran profecía de las 70 semanas y los 2300 días. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Recuerden, hermanos, que hoy es la última noche para conseguir su material en la mesa de atrás, libros, series de videos, de DVDs, de distintas series que se han presentado, ya que mañana son las horas del sábado, no vamos a estar vendiendo material, ni tampoco durante el sábado en el día, y como la reunión del sábado es por la mañana y por la tarde a las 4, hoy es la última noche para que adquieran su material. Así que acérquense a la mesa y llévense para poder compartir con sus seres queridos, con sus vecinos y sus amados. No sé si hay algún otro anuncio, ¿sí? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a despedirnos de los que están aquí. Si alguno quiere quedarse y escuchar las entrevistas, vamos a salir al aire en los próximos minutos con algunos testimonios de personas que a través de este ministerio han sido tocadas por el Espíritu Santo. No te pierdas la sección de testimonios. Claro, muchas gracias a todos. Tenemos también allá en la parte de atrás estas lecciones que son la lección del santuario, que es un anexo también a lo que el pastor nos ha estado enseñando. Tienen un precio de 1,000 colones, así que allá afuera aprovechen, solo hay 12 que nos quedan, los que quieren llevar la lección del santuario. Muchas gracias, que pasen buenas noches a todos en Los Ángeles y aquí en Chicago, y seguimos con la gente. No se nos vayan. Gracias. Muy bien, ha terminado el seminario de esta noche, del seminario profético sobre el santuario de la Biblia. Y estamos en vivo desde el Hotel Winham Herradura, aquí en San José, Costa Rica, en vivo enlazados con Latin TV, canal 63.5 en el estado de California, y también estamos enlazados con el canal 49 en Costa Rica, Biblos TV. Y en esta ocasión tenemos un lindo testimonio y entrevista. Me acompaña aquí una hermanita. Yo quisiera que ella se presentara. Hermanita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Vargas. ¿María? Vargas. María Vargas. Hermana María, ¿de dónde nos visita usted en esta noche? Rosario de Naranjo. De Rosario de Naranjo. Y cuénteme, ¿cuánto tiene usted de ser bautizada? Poco, como 15 días, si acaso. 15 días de haber sido bautizada. ¿Dónde fue bautizada usted? El centro de Naranjo, que es a la iglesia. En la iglesia adventista del séptimo día de Naranjo Centro. Pero cuéntenos algo, ¿cómo conoció usted del mensaje? Fue a través de la televisión. De Canal 49. Canal 49. Cuéntenos el testimonio, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó usted a conocer el Canal 49? Fue
fue porque, bueno, uno que está viendo televisión y en eso empecé a cambiar el canal. Disculpe, pues hábleme un poquito más despacio y más, Ajá. sí. Empecé a cambiarlo. Un segundito, Prudencio. Sí, vamos a hacer un cambio de micrófono. Mientras nos hacen el cambio del micrófono, les recuerdo un saludo a nuestra audiencia en el estado de California, 63.5 Latin TV. En este momento en California son las 9:09 de la noche. Aquí en San José, Costa Rica, estamos en vivo. Son las 10:09 de la noche. Estamos con nuestra hermana María. Ahora sí. Ahora sí. Que empecé a cambiar los canales y me interesó mucho el canal. Bueno, no sabía que era un canal adventista, solo sabía que era cristiano, ¿verdad? Y no sé, me empezó a gustar y dejé el canal y pasaban los días y me empezó a interesar más. Y entonces decía yo, tengo que buscar en la Biblia todo eso que están diciendo, ¿verdad? Los pastores, y como dice Jesús, que tenemos que escudriñar su palabra y no irnos tanto por lo que dicen las personas, y para que no nos engañen fácilmente. Y así empecé y hasta el momento todo ha sido muy rápido porque todo empezó este año, todo fue en este año. ¿Y cuál era su denominación, su afinidad religiosa? Iba a la iglesia católica. Usted iba a la iglesia católica y usted empezó a pasar canales un día y se encontró con el canal 49 Biblos 49, TV. sí. Pero ¿qué la hizo detenerse específicamente en este canal? Porque en la grilla de programación hay varios canales cristianos, ¿verdad? ¿Qué la hizo a usted detenerse en el canal 49? Cuéntele a nuestros amigos que nos están sintonizando. Creo que fue más que todo el mensaje de Apocalipsis, del plan de Dios, el plan que Dios nos tiene para nosotros de salvación. Fue más que todo, me enfoqué en eso y me llama mucho la atención y he aprendido demasiado con este canal, Con Biblos TV. con Biblos TV. Y dígame una cosa, llegó un momento en que usted sentía la necesidad de unirse con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y bautizarse. ¿Qué Ujú. hizo entonces? Porque también lo del sábado fue otra cosa que me interesó demasiado. Que yo sabía los mandamientos, pero como que no le daba interés a eso. Como que lo dejaba pasar. Y entonces digo, sí, el cuarto mandamiento que Dios nos tiene es santificar el sábado y descansar y dejar todos nuestros trabajos y nuestras preocupaciones a un lado y adorarlo solo a Él, ir al templo. Y eso también fue lo que ahora estoy ya viviendo más. ¿Ok? ¿Y hay en el canal 49 algún predicador que a usted le llamara la atención? Sí, está Hugo Gambetta. El pastor Gambetta. Sí. Pero yo quisiera que usted le contara a la audiencia que hoy usted tuvo una sorpresa especial, ¿verdad? Cuénteme cuál fue la sorpresa que usted tuvo hoy. Demasiado especial, lo llevaron a mi casa. Fue a su casa en Naranjo. A mi casa en Naranjo. Hoy. ¿Y qué hizo usted cuando usted vio al pastor en su casa? Me asusté. ¿Y por qué se asustó? No podía hablar. No podía hablar porque fue una sorpresa muy linda de que Dios me tenía. Y bueno, yo dije, le he dicho a Dios que se haga su voluntad en mí y de ahí así ha pasado, ¿verdad? Bueno, qué bendición, de verdad. ¿Y usted Demasiado bendecida. se siente contenta hoy de haber abrazado este mensaje precioso, el mensaje adventista? Por supuesto que sí. Feliz con todas las bendiciones que Dios me ha dado desde el tiempo que he aceptado todo ese mensaje y su palabra y sus mandamientos. Y dígame una cosa, ¿qué mensaje le puede dar usted a la audiencia, a sus amigos, a sus vecinos, a las personas que le están viendo en este momento en vivo a través de Canal 49 Biblos TV para Costa Rica y el canal Latin TV 63.5 para el estado de California? ¿Qué mensaje le daría usted? Porque su testimonio es impactante. Que no posterguemos nuestras decisiones, que no dejemos pasar un día y otro en la oportunidad que Dios nos da, porque dice Él en su palabra que no endurezca, que si escuchamos su voz no endurezcamos nuestro corazón. Yo creo que eso es lo más importante, darle hasta la oportunidad a Dios de trabajar en nosotros. Amén. Y todo se va dando a su tiempo. ¿Le recomendaría a usted a las personas que lo están viendo en esta hora que sigan sintonizando Biblos TV Canal 49? Por supuesto que sí, es muy bonito y la música y las prédicas que dan, las charlas, todo es muy muy interesante y
y alimento para nuestro espíritu. Alimento para nuestro espíritu. Hermana María, nos sentimos muy contentos de tenerla con nosotros en esta noche, Gracias. de escuchar su testimonio. Realmente es un testimonio muy lindo y una gran sorpresa la que usted se llevó hoy. Que Imagínense, ella le impactaron mucho las predicaciones que pasamos en este canal, en el canal 49 de nuestro pastor y amigo evangelista, Pastor Hugo Gambetta. Y hoy, precisamente hoy, estaba ella tranquila en su casa y le tocan la puerta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que es el pastor Gambetta que viene a visitarla, llevada por unos amigos de la iglesia de Naranjo. Qué bendición, ¿verdad? Demasiado, muy bonito, fue la sorpresa que Una Dios me tenía. Una sorpresa que Dios le tenía el día de hoy. Y hoy nuestra hermana María es parte del remanente de Dios, de ese pueblo especial que Dios tiene en el mundo, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Muy bien, gracias hermana, que el Señor te bendiga muchísimo. Amén. Y desde este lugar, desde San José, Costa Rica, desde el Hotel Winham Herradura, queremos indicarles a las personas que se van a... Sí, adelante hermano, si quiere, a las personas que se van a bautizar el día sábado, les queremos recordar de que tienen que traer una muda de ropa y su paño. Tienen que traer dos ropa íntima, 2 mudas y su paño. Si usted quiere, alistamos el siguiente testimonio. ¿Usted quiere participar con otros, pastor? No. Ok. Les recordamos que pueden traer su paño, una doble muda de ropa para el bautismo del próximo sábado. El próximo sábado estaremos iniciando a las 9 en punto. ¿Usted quiere compartir con nosotros, pastor? Sí, bueno, muy bien. Estamos aquí también con un hermano adventista. Hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Ángel Loría. Luis Ángel Loría. Sí. ¿Verdad? De la iglesia de Naranjo. De la iglesia de Naranjo. Cuéntenos, Luis Ángel, ¿qué le ha parecido? Él es el que me llevó a casa de la hermana María el día de hoy. Y él fue el que la preparó para el bautismo también, y que hace 2 semanas que la hermana María se bautizó. Bueno, qué bendición. Y esa sorpresa que usted llevó es lindísima. Sí, claro. Yo sabía que le iba a gustar la sorpresa, entonces el pastor me dijo, ¿ya le avisó que? Y yo digo, no, démosle la sorpresa, y pues fue sorpresa. Y usted preparó, aparte de la preparación que ella tuvo a través del canal 49, usted también ayudó a la hermanita con estudios bíblicos a prepararla para su bautismo. Sí, cuando yo la conocí a ella, pues estaba estudiando, seguimos estudiando, pero ella me decía que quería ser bautizada. Entonces preparamos la fecha, justamente hace menos de 2 semanas, la iglesia adventista pues decidió de que los laicos o los primeros ancianos más bien pudieran bautizar. Como yo soy primer anciano de la iglesia adventista en Naranjo, entonces yo le dije a ella, bueno, nuestro pastor va a estar bautizando, me imagino, en alguna de las iglesias. Si usted quiere, la puedo llevar donde él está. Y ella me dijo, no, yo quiero ser bautizada en la iglesia de Naranjo, en mi iglesia. Entonces le dije yo, bueno, en ese caso tendré que bautizarla yo. Yo pues muy contento porque también mi primer bautismo, nunca había bautizado a nadie. Bendición. Entonces pues en estos días la verdad me he sentido muy gozoso también, he compartido con ella y esta alegría la estamos compartiendo pues los dos juntos, ¿verdad? Tanto ella como yo en esta experiencia tan linda. Usted tuvo la oportunidad el día de hoy de tener al pastor Gambetta en su casa. Me decía el pastor que usted tiene una habilidad especial para la artesanía. Ah, sí, yo vivo en Sarchí y pues ese es mi... El centro de artesanía de todo Costa Rica, Sarchí, con unas cosas preciosas artesanales que se hacen en madera. Y bueno, tuve el privilegio de conocer su industria, de conocer su negocio y también traer algunos regalos preciosos que me dio su familia, él y su esposa, para llevarnos de recuerdo de aquí de Costa Rica. Pero hay algo más que me impactó, hermano Luis. Ajá. Y lo que me impactó es que usted dijo que estaba predicando sermones proféticos. ¿De dónde sacó esa idea? Bueno, igual de lo que he aprendido, ¿verdad? A través de las prédicas que se dan en este ministerio, en el canal, ¿verdad? 49, he aprendido mucho.
Hoy lo llevaba con esa intención de tenerlo personalmente y hacerle preguntas que no salían. Así fue. Estuvimos de ida y de regreso y todo el tiempo allá en la casa contestando preguntas de la palabra de Dios que él tiene. Bueno, entonces, muy contento, la verdad. Hoy pasaba un día muy bonito, la verdad, el día de hoy. Esperemos que pues se vuelva a repetir, porque igual me quedaron varias preguntas todavía que hacer. Bueno, vamos a tratar, hermano, ¿cuál era su nombre, me dijo? Luis. Hermano Luis, vamos a tratar el sábado por la tarde. Vamos a sentarnos con el pastor a planificar, porque nos han pedido muchas personas un espacio para preguntas y respuestas. Así que todavía no nos vayamos, la entrevista no ha terminado, pero quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de Latin TV, canal 63.5 en el estado de California, y Biblos TV, canal 49 en San José, Costa Rica, que mañana continúa este servicio. Solo que mañana tenemos una invitación especial para todos ustedes. Mañana vamos a estar a partir de las 5 en punto de la tarde. Vamos a tener un servicio especial de recepción del Santo Sábado. Y vamos a tener testimonios, vamos a tener cantos especiales, vamos a tener saludos y las líneas abiertas tanto en California como en Costa Rica para que usted pueda dar su saludo de feliz sábado a quien usted quiera saludar. Y después también vamos a poder recibir mensajes de texto para que usted pueda mandar sus mensajes, y después vamos a tener el seminario profético, el santuario de la Biblia. Así que mañana es un día especial, mañana inicia el Día del Señor y vamos a terminar el próximo sábado 12 a partir de las 9 en punto de la mañana, así que está usted invitado. Hemos recibido, pastor, algunas llamadas. Hoy recibí dos personas que vienen viendo el canal hace algunos meses y que no pudieron estar en este seminario porque no pudieron venir ni una sola noche, pero lo han estado sintonizando por televisión. Y las dos personas me hicieron la misma pregunta: ¿nos podemos bautizar este sábado? Amén. Dios es el que llama. Nosotros solamente reconocemos el llamado de Dios. Y si la persona ha hecho una entrega completa al Señor, si cree completamente en ese sacrificio expiatorio y en la doctrina que Cristo nos dejó para practicar, claro que pueden ser bautizados, claro. Vengan preparados entonces para poder participar en este bautismo. ¿Sabes, Jorge, que allá en California nos pasa exactamente lo mismo? Gente que ve el canal de televisión, que escucha horas y horas de sermones, vienen porque se enteran del bautismo a través del canal de televisión, y casi siempre allá tenemos los bautismos, ya sea en la iglesia o muchas veces en el río. Y entonces la gente se deja venir directamente al río para venir a bautizarse, como en los días de Juan el Bautista. Y claro, a veces nosotros decíamos, bueno, estarán preparados, conocerán la doctrina, pero al hablar con ellos nos damos cuenta que el canal ha sido el medio que Dios ha utilizado para enseñarles la verdad. O sea, son doctrinados día con día, a veces se pasan escuchando cantidad de sermones, de enseñanza, y ya están listos. Y le voy a contar algo que me sorprendió mucho. Las dos personas que llamaron pertenecían a la iglesia evangélica. Y ambas me dijeron: creemos en el sábado, creemos en el santuario, creemos en el mensaje de los tres ángeles, creemos en la reforma pro salud. Y en el don profético de Elena de White. Y creemos en Elena de White como profeta para el tiempo del fin. Amén. Increíble. Personas que a través del canal están aceptando estos pilares fundamentales del mensaje adventista. Amén. Así que amén. ya sabe, hermana Adela, y la otra hermana que nos está sintonizando desde Guadalupe, Montelimar. Ahorita se me olvidó su nombre, pero hermanita, este sábado la esperamos. Lo único que tienen que traer es doble cambio de ropa íntima y un paño. Aquí vamos a tener las togas bautismales para ellos. Vamos a tener las togas bautismales y vamos a compartir. Es una fiesta, hermano, es una fiesta este sábado. Es el cierre de este seminario sobre el santuario. Recibimos también la llamada de un hermano que es primer anciano en una iglesia de Cartago y me decía: hermano, tengo no sé cuántos años de no escuchar una semana sobre el santuario. Amén. Es Gloria a Dios. Una bendición. Que podamos compartir esto, ¿verdad? Es una bendición. Hermano Luis, un mensaje para la querida teleaudiencia que nos está sintonizando en vivo. Estamos en vivo para todo California, el estado de California,
es una audiencia potencial de unos 20 millones de personas. Así es. Y para San José, Costa Rica, bueno, estamos en todo el país. casco metropolitano, en todo el país. ¿Qué mensaje le daría usted a las personas que nos están sintonizando en esta hora? Sí, igual, como yo predico en mi iglesia, ¿verdad? El mensaje que siempre digo es que estamos en los tiempos últimos y que esto pues es el mensaje que Dios ha mandado para estos tiempos, ¿verdad? Y que le pongamos atención, y el mensaje hoy lo dio el pastor diciendo de que no endurezcamos nuestros corazones, porque es el momento, ya estamos en el último día, el día de la expiación. Si estamos en él, pues es nuestra última oportunidad. Así que le invito a todas aquellas personas que nos están escuchando a que por favor también no endurezcamos, ¿verdad?, el corazón en este tiempo, en este llamado que nos ha hecho nuestro Señor en este tiempo. Muy bien. Por mi parte, yo me despido, su servidor Jorge Bonilla. Les deseo una feliz noche, que el Señor los bendiga. Y pastor, le voy a dar el honor a usted de cerrar esta transmisión para estos dos países y estos dos ministerios hermanos. Claro que sí, yo me siento muy contento de poder saludar en esta hora no solo a todos nuestros hermanos y amigos aquí en el hermoso país de la Suiza de Centroamérica, Costa Rica, pero también con emoción por estar lejos de mi tierra allá en California, de saber que tantos miles y cientos de miles de hermanos que nos siguen continuamente están apoyando con sus oraciones esta campaña evangelística desde la ciudad de San José, Costa Rica. Quiero decirles que estoy orando por ustedes también y que pues los extraño, que prontito estaremos nuevamente juntos, pero sabemos que el Señor nos envía a distintos lugares a predicar su mensaje. Agradezco infinitamente sus oraciones, su intercesión por este servidor. Agradezco la manera como el Señor les utiliza a ustedes para traer a las almas a los pies de Cristo Jesús, y también el apoyo que nos dan continuamente a este canal. Y ahora en cadena, pues con Biblos TV desde Costa Rica, Alcarán 49, quiero pedirles encarecidamente que sigan orando por cada uno de nosotros que estamos llevando la palabra de Dios, que nos mantengan en sus oraciones y que también no se olviden de apoyar este ministerio a través de su tiempo, sus talentos, sus dones, sus ofrendas que el Señor les da, sus diezmos, para que este mensaje pueda continuarse proclamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El tiempo ha llegado, el momento de dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel ya está aquí. Dios quiere despertar a su iglesia y quiere despertar al mundo a la realidad de que se vienen las cosas que están profetizadas en la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para la gran tribulación, y la única manera es escondiéndonos en Cristo Jesús, en los pliegues de su pabellón, estar cubiertos por la sangre preciosa de Cristo. Ese seminario del santuario es sumamente importante porque nos muestra cómo podemos tener la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, viniendo al santuario celestial, recibiendo de Cristo la seguridad de que somos aceptos en el amado. Que el Señor les bendiga. Me despido también de toda la audiencia, tanto en Costa Rica como en el estado de California, y de los distintos lugares donde a través del internet nos están sintonizando en esta hora. Que el Señor les bendiga y seguiremos mañana con nuestra transmisión en vivo desde San José, Costa Rica. Muy buenas noches, bendiciones.